Tras la bomba de gasolina. Hace aproximadamente un año trabajaba como encargado de turno nocturno en una gasolinera de las afueras de Chihuahua. A pesar de ser un área limítrofe de la ciudad, el establecimiento se mantenía relativamente concurrido hasta altas horas, pues era una de las pocas estaciones abiertas toda la noche en aquella zona. Mis jornadas solían transcurrir sin mayores contratiempos, entre clientes apresurados por llenar el tanque y uno que otro viajero que buscaba provisiones. Sin embargo, hubo un suceso que me marcó para siempre y que, hasta el día de hoy, me sigue produciendo escalofríos al recordarlo. Todavía me pregunto si aquello que presencié fue una manifestación de algo que va más allá de la lógica o simplemente la mala jugada de mi imaginación, pero cada detalle continúa grabado de manera nítida en mi mente. Esa tarde, 2 horas antes de iniciar mi rutina, me alistaba para tomar el transporte público. Mi casa quedaba en una colonia bastante alejada, y solía salir con tiempo para evitar retrasos. De pronto, mi teléfono celular sonó y al contestar reconocí la voz de don Rogelio, mi jefe y encargado de la estación. Su tono sonaba tenso. Me avisó que la gasolinera no abriría esa noche, pues la policía había acordonado la zona por un asesinato ocurrido apenas unas horas antes. Al parecer, un hombre de negocios muy influyente en la ciudad había sido atacado a balazos mientras cargaba gasolina. Se rumoraba que alguien, con claros motivos oscuros, se había acercado directamente al auto de aquel señor para dispararle a quemarropa. La noticia circulaba en medios locales y redes sociales, convirtiéndolo en un suceso que impactó a la comunidad. Don Rogelio me recalcó que, por la importancia de la víctima, se esperaba una investigación exhaustiva y que todo el perímetro quedaría clausurado, al menos por esa noche. Agradecí la llamada y colgué con el corazón agitado, incapaz de imaginar que algo tan violento hubiera sucedido justo en el sitio donde pasaba mis madrugadas. A la mañana siguiente, volví a recibir una llamada de mi jefe para confirmarme que abriríamos con normalidad a partir de esa noche. Al llegar a mi turno, encontré el ambiente enrarecido, como si la oscuridad ocultara una carga pesada. En cuanto atravesé las puertas, noté que Luz, mi compañera de turno, estaba bastante nerviosa. Ella era una mujer joven y siempre se mostraba tranquila y concentrada, pero en esta ocasión sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba algunos productos en la estantería principal. Me acerqué para preguntarle cómo se sentía y me confesó que apenas había pegado ojo la noche anterior, atormentada por la idea de que alguien pudiera irrumpir de nuevo y repetir un acto tan trágico. Hablamos brevemente acerca del empresario asesinado, especulamos sobre las causas y la peligrosidad de la zona, y aunque en mi interior compartía sus miedos, me esforcé por mostrarme sereno para no acrecentar su ansiedad. Conforme avanzaban las horas, noté que el flujo de clientes era inusualmente bajo para un viernes. La noticia del homicidio habría espantado a muchos, y la mayoría prefería cargar gasolina en otra parte. Aquella quietud me provocaba una extraña inquietud. Sentía que el silencio, por momentos, era sofocante. Trataba de distraerme revisando inventarios y atendiendo a los pocos clientes que aparecían, pero cada vez que levantaba la mirada veía a Luz inmóvil en su esquina de la caja, con la mirada clavada en la puerta de entrada como esperando que ocurriera algo siniestro en cualquier instante. Cuando el reloj marcaba poco después de la medianoche, decidí aprovechar un momento de tranquilidad para pasar a la parte trasera del establecimiento, donde teníamos un pequeño cuarto de descanso con un banquito, una mesa y un teléfono fijo. Mi esposa me había pedido que la mantuviera al tanto luego de que le conté lo sucedido la noche anterior, temía por mi seguridad y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Prometí llamarla aunque fuera tarde. Tomé mi celular y le marqué, hablándole en voz baja para no alterar la calma del lugar. Le dije que la situación era bastante tranquila, que no se preocupara, y ella me pidió que por favor no me descuidara y regresara cuanto antes a casa. La llamada se extendió un poco más de lo planeado, pero no quiso soltar el teléfono hasta sentirse un tanto segura de que estaba a salvo. Cuando volví al mostrador, me sorprendió ver a Luz asomándose, muy inquieta, por la puerta principal de vidrio. Me acerqué y le pregunté si ocurría algo. Ella me contó que,
mientras yo estaba tras bambalinas, un hombre de apariencia descuidada irrumpió en la tienda, caminando con un leve arrastre en uno de sus pies, como si le faltara un zapato. Vestía una camisa que parecía rota en varias partes. No pronunció una sola palabra, simplemente avanzó hasta la sección de refrigeradores, deteniéndose a medio pasillo para mirarla de una forma que, según dijo, le erizó la piel. Permaneció así unos instantes y, de repente, desapareció sin dejar rastro. Luz salió inmediatamente para ver a dónde se había dirigido, pero no lo encontró por ningún lado. El estacionamiento y las bombas de gasolina lucían desiertos. Me confesó que aquella mirada la llenó de pavor, pues en la oscuridad de sus ojos percibió rabia y un dolor profundo, algo capaz de congelar a cualquiera. Me resultó extraño, pues la puerta principal era de cristal y habríamos visto si alguien salía corriendo o caminando. Para calmarla, le aseguré que no estaba sola y que cualquier cosa extraña la resolveríamos juntos. Ella, sin embargo, me negó con la cabeza. Afirmó que aquel hombre no parecía un simple vagabundo, más bien se percibía como si hubiese sufrido un accidente grave. Recordé de inmediato al empresario asesinado y me invadió una sensación de miedo que preferí disimular, intentando no contagiarla. Pero la idea dio vueltas en mi cabeza con insistencia, ¿y si se trataba de algo más allá de nuestro entendimiento? Para salir de dudas, saqué mi teléfono e ingresé al sitio de noticias regionales que había publicado la foto del magnate. Mostraban el rostro de un hombre de mediana edad, con el semblante serio y traje elegante. Luz lo miró por breves segundos y palideció por completo. Inclinó la cabeza, cubriéndose la boca con la mano y balbuceó que era el mismo individuo que había visto entrar. Su reacción fue tan sincera y marcada por el terror que no me dejó espacio a pensar que bromeaba o exageraba. Yo mismo sentí un escalofrío trepar por mi espalda. No era posible que hubiera presenciado a esa persona, pues todos los noticieros confirmaban la muerte de aquel empresario apenas la noche anterior. Sin embargo, los ojos aterrados de mi compañera no mentían. Hizo un intento por articular alguna explicación, pero solo atinó a temblar mientras miraba con insistencia la puerta que se mantenía cerrada. El resto de la madrugada fue inquietante. Luz me suplicó que llamara al gerente, pero a esas horas no respondería, y tampoco servía de mucho reportar la aparición de un hombre supuestamente fallecido. Nos encerramos en la cabina de la caja, revisamos el entorno a través de los ventanales y observamos cada movimiento alrededor de las bombas. Sin importar el cansancio, ninguno de los dos fue capaz de pegar los ojos. Hubo momentos en que percibía un sonido extraño en el área de los refrigeradores, como si algo se arrastrara sin producir un ruido claro. A pesar de que nunca volvimos a ver al hombre, sentía su presencia rondando en cada rincón. Las luces fluorescentes palpitaban de vez en cuando y cada parpadeo me recordaba esa mirada llena de un sufrimiento que parecía haber roto la barrera entre la vida y la muerte. Al amanecer, la tensión seguía firme en la atmósfera. Don Rogelio llegó a eso de las 7, y aunque decidimos no contarle todo con lujo de detalle, sí le mencionamos haber visto a un sujeto que parecía haber entrado sin comprar nada y luego se esfumó. Él sugirió revisar las cámaras de seguridad, pero en aquella sucursal solo él tenía acceso a los videos desde un servidor privado que no podía consultarse inmediatamente. Prometió hacerlo más tarde, aunque no mostró demasiada preocupación. Luz y yo lo observamos mientras se acomodaba para iniciar su rutina, sin poder transmitirle la magnitud de nuestro pavor. Poco después, terminamos nuestro turno y nos fuimos a descansar, pero lo que experimenté esa noche me acompañó de vuelta a casa. Con el pasar de los días, Luz no pudo reponerse del impacto. Presentó su renuncia y jamás regresó a trabajar en aquella gasolinera. Decía que la imagen de ese hombre la perseguía en sueños, siempre con la camisa rota y la expresión perenne de angustia. Por mi parte, continué laborando en el turno nocturno un tiempo más, aunque con la certeza de que lo inexplicable nos acecha cuando menos lo esperamos. Nunca llegué a saber si las grabaciones mostraron algo perturbador, pues don Rogelio jamás me compartió los resultados de su revisión. Tampoco volví a ver a aquel hombre misterioso, al menos no de manera tangible. Sin embargo, en silencio, mantenía la intuición de que su espíritu estaba ahí, preso del lugar donde le arrebataron la vida de forma tan brusca.
Hay noches en las que el recuerdo me golpea de lleno y me quedo despierto, mirando a través de la ventana con la esperanza de no percibir ningún rostro asomado en la oscuridad. Sigo preguntándome cuántas veces podemos cruzarnos con presencias que se encuentran atrapadas en este mundo, incapaces de emprender el camino hacia el más allá. Evito contarlo a la ligera, pues la mayoría de la gente suele burlarse o creer que son delirios de cansancio. Pero en mi memoria permanece esa escena, el pasillo tenuemente iluminado, la silueta parada a media tienda y el terror dibujado en los ojos de mi compañera. Todo ello me convence de que la muerte violenta deja huellas imposibles de borrar, un rastro que no distingue entre vida y muerte, sino que se aferra al lugar del suceso buscando, quizá, una salida a su pesar. Aún hoy, cuando paso cerca de esa estación, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Mis amigos y familiares no entienden por qué renuncié unos meses después, sin un trabajo fijo y con deudas que pagar. Les dije que quería buscar otros horizontes, pero dentro de mí sabía que necesitaba apartarme de esa sensación lóbrega e ineludible. A veces me despierto en la madrugada, empapado en sudor, reviviendo la imagen de un hombre que entra descalzo y con la camisa rota, mirándome como si estuviera atrapado en un sufrimiento que sobrepasa el entendimiento humano. Puede que haya gente que no crea en fantasmas ni aparecidos, pero cada vez que el viento silba con un tono lastimero, me permito dudar de todo lo que nos han enseñado. Porque hay cosas que, sencillamente, no pueden explicarse con palabras ni con razonamientos lógicos. Hay presencias que continúan recorriendo el camino que la muerte les arrebató de pronto, apareciendo en sitios donde su último aliento se quebró sin piedad. Es algo que el tiempo no puede enterrar y que ninguna investigación policial logra sellar. Hoy vivo con esa historia aferrada a mis noches, es el peso de haber presenciado lo que tal vez no debí ver. Creo que hay almas que no descansan, que deambulan cargando su tragedia en el lugar exacto donde fueron arrancadas de la vida. La gasolinera de las afueras de Chihuahua, con sus luces mortecinas y el olor a combustible, es para mí un recordatorio constante de que la frontera entre lo real y lo inexplicable se vuelve difusa cuando la muerte se presenta de manera brutal. El rostro de aquel hombre seguirá persiguiéndome cada vez que huela gasolina o escuche el eco de pasos sobre el pavimento vacío. No hay forma de huir de él, porque esa mirada llena de agonía se alojó en mi memoria y me enseñó, con un miedo que sacude mi cordura, que algunas tragedias trascienden su propio final. Noche maldita. Allá por el año 2006, cuando mi familia y yo vivíamos en Hermosillo, decidimos hacer un viaje a la Ciudad de México para visitar a mi suegro, quien se acababa de mudar allá por su nuevo trabajo. Mi esposa, a quien llamaré Liliana, y yo, junto con nuestro hijo Brandon de 5 años, emprendimos el trayecto en nuestro automóvil una tarde de verano. El plan era manejar unas cuantas horas antes de que oscureciera, descansar en alguna parada de carretera y continuar al día siguiente, pero las cosas no salieron como esperábamos y terminamos viviendo una experiencia que hasta el día de hoy me quita el sueño. Recuerdo que salimos tarde de Hermosillo, así que la noche nos sorprendió antes de llegar a nuestro primer punto de descanso. Las luces de la carretera eran escasas, la oscuridad envolvía todo, y casi no se veían otros autos en la vía. Brandon se quejaba de sueño y, en parte, de que quería ir al baño, pero no encontrábamos ninguna gasolinera abierta ni área de descanso durante varios kilómetros. Liliana estaba nerviosa, ya que nuestro hijo no podía aguantarse tanto. Notamos que había caminos secundarios, rancherías y brechas polvorientas que se internaban en el monte, pero nada que diera la impresión de ser un lugar seguro para detenernos. Pasó un buen rato hasta que Liliana divisó una luz a lo lejos. En el horizonte apenas se recortaba un letrero, posiblemente de una pequeña estación de servicio. Le bajé a la velocidad y me orillé un poco, intentando confirmar que fuera una gasolinera y no solo la farola de algún rancho. Al acercarnos, vimos que sí se trataba de una estación bastante humilde, casi escondida entre matorrales y arbustos. Tenía un par de bombas de gasolina viejas y al lado una edificación pequeña, con una tienda que, a simple vista, parecía cerrada. El anuncio de la entrada estaba oxidado, una luz titilante colgaba del techo sobre las bombas y solo se veía un foco mortecino hacia el fondo, donde supuse que estarían los baños. No había ningún otro coche estacionado, ni tampoco se veían empleados ni clientes a la vista, lo que ya me resultó inquietante.
Sin embargo, Brandon insistía en que necesitaba ir al baño y, sinceramente, yo también empezaba a sentir la vejiga llena. Detuve el auto junto a una de las bombas, el motor se apagó con un chirrido y la noche quedó más silenciosa que nunca. Liliana decidió llevar primero a Brandon a los sanitarios. Le dijo que se apurara, que no tardaran mucho. Yo me quedé unos minutos dentro del coche, mirando el lugar con desconfianza, sintiendo un escalofrío en la espalda a pesar de que no hacía tanto frío. Observé la tienda cerrada, con las cortinas bajas y las ventanas cubiertas de polvo, como si llevara meses sin actividad. Me llamó la atención que la luz del interior parpadeaba, como si algo anduviera mal con la instalación eléctrica. Todo parecía abandonado, aunque esa única bombilla sobre las bombas funcionaba sin problemas. Empecé a impacientarme porque Liliana y Brandon tardaban demasiado. Pensé que quizá el baño de mujeres estaba sucio o en mal estado, y tal vez ella tenía que ayudarlo o algo parecido. Abrí la puerta del auto y bajé para estirarme un poco. Sentí aquel silencio casi antinatural, como si el viento mismo se negara a soplar. También noté un olor penetrante, una mezcla de combustible, humedad y algo que me recordó a animal muerto. No puedo explicarlo mejor, era un hedor repulsivo, como si algo se estuviera pudriendo cerca, pero no alcanzaba a ver nada que lo causara. Caminé hasta la parte trasera de la tienda, siguiendo el único corredor de cemento que conducía a los sanitarios. Encontré dos puertas, la de hombres y la de mujeres. Me asomé al baño de hombres y me di cuenta de que no había luz más que la de un foco débil en el techo, el cual parpadeaba de vez en cuando. Entré y terminé rápidamente lo que tenía que hacer, pero entonces escuché un chillido que me heló la sangre, era la voz de Brandon. Su llanto se transformó en un grito agudo que reverberó en las paredes. Sin pensar dos veces, salí corriendo del baño de hombres y me metí al de mujeres. Lo primero que vi fue a Liliana sosteniendo a Brandon en brazos. El niño lloraba sin consuelo, mientras ella me gritaba que nos fuéramos cuanto antes. Noté que estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el terror. Sin soltar a nuestro hijo, corrió conmigo hacia la salida. Yo iba tras ella, tratando de entender lo que había ocurrido, pero mi mente se nubló cuando, por puro impulso, giré la cabeza para mirar hacia el fondo de aquel baño. Alcancé a ver la parte inferior de lo que parecía ser una mujer mayor, quizás una anciana, escondida en uno de los cubículos. Se le veían los tobillos huesudos, calcetines oscuros y unos zapatos desgastados como de abuelita. Me quedé inmóvil un segundo, y noté que esa figura se movía con lentitud, incluso emitía una risilla ahogada. Me recorrió un escalofrío que nunca había experimentado y salí disparado detrás de mi familia sin mirar atrás. Cuando llegué hasta el coche, Liliana ya estaba dentro, abrazando a Brandon, quien temblaba mientras lloraba sin control. Subí al volante y arranqué, pisando el acelerador con fuerza, deseando dejar atrás ese lugar maldito. Tardé unos instantes en volver a la carretera principal, pues la brecha era oscura y confusa. Sentía que el coche podía averiarse en cualquier momento, pero seguí manejando sin aflojar el paso. Una vez de vuelta en la carretera, noté que Liliana también estaba llorando en silencio. Brandon tenía marcas de dedos en su brazo, unas huellas rojizas que parecían de una mano mucho más grande que la de un niño. Me quedé aterrado y traté de calmar a mi esposa, preguntándole qué había pasado. Ella solo se limitó a sacudir la cabeza y pedirme que no parara hasta encontrar un lugar más seguro. Continuamos varios kilómetros hasta encontrar un motel de paso con más autos aparcados. Allí, al menos, las luces estaban encendidas y había gente en la recepción. Al sentirme un poco más seguro, apagué el coche y, dentro de la habitación que alquilamos, pedí a Liliana que me contara con detalle lo sucedido. Ella estaba tan trastornada como Brandon, pero quiso desahogarse y liberarse del pánico. Me explicó que, al entrar al baño de mujeres, vio que había dos cubículos, uno aparentemente ocupado. No se escuchaba nada detrás de la puerta, pero pensó que alguna persona estaría allí. Brandon entró al cubículo vacío, y cuando terminó, salió a lavarse las manos él solo, mientras Liliana aprovechaba para hacer lo mismo que necesitaba. De pronto, Liliana escuchó el grito de nuestro hijo, un chillido desesperado que la hizo reaccionar de inmediato.
Salió corriendo del cubículo y encontró a Brandon llorando, con el brazo rojo como si alguien lo hubiera apretado con furia. Liliana no vio a nadie, pero Brandon señalaba el otro cubículo. Mi esposa, asustada, abrió esa puerta sin encontrar rastro de la supuesta ocupante. En el suelo no había nada, el inodoro lucía viejo y sucio, y las paredes tenían manchas de humedad, pero estaba vacío. Sin embargo, Brandon seguía gritando y se aferraba a ella, señalando con dedos temblorosos hacia el mismo lugar. Fue entonces que escuché yo su grito desde el baño de hombres y corrí a ver qué sucedía. Cuando entré, vi cómo Liliana recogía a Brandon y salían casi huyendo, pero en mi último vistazo, capté unos pies ancianos al fondo del cuarto. Según mi esposa, eso era imposible, pues acababa de revisar los dos cubículos y no había nadie allí. Brandon seguía llorando, repetía que era una señora horrible la que lo había jalado del brazo. Mencionó que tenía uñas tan largas que le dieron miedo con solo verlas, y según dijo, esa mujer quería llevárselo hacia el fondo del baño. Lo más aterrador, según mi hijo, fue que cuando Liliana salió a auxiliarlo, esa anciana se encerró de nuevo en el mismo cubículo. Pero en el lapso de unos segundos, mi esposa lo había abierto y comprobado que no había absolutamente nadie. Un vacío escalofriante habitaba ese pequeño espacio, y fue justo en ese momento cuando yo llegué y miré por un segundo sus pies, como si se hubieran materializado de la nada. La expresión de Liliana me confirmó que ella no había visto esas piernas huesudas, ni escuchado la risa que yo distinguí con tanta claridad. Durante horas, en el motel, estuvimos tratando de calmar a Brandon, quien se quedó temblando en la cama, rehusándose a ir al baño solo. Liliana me confesó que nunca había sentido tanto miedo en su vida, ni siquiera en sus peores pesadillas. Esa noche apenas pudimos dormir, con la mente inundada de preguntas sin respuesta y el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Al día siguiente, nos marchamos al amanecer sin mirar atrás. Hicimos lo posible por olvidar aquel espanto, pero cada vez que veía las marcas rojizas en el brazo de mi hijo, me preguntaba qué clase de ser habíamos encontrado en aquel lugar aparentemente abandonado. Brandon tardó semanas en volver a dormir sin despertarse gritando. Liliana y yo evitábamos el tema, pero a veces nos mirábamos con inquietud, recordando la forma en que esa anciana surgió de la nada y desapareció igual de rápido. Con el paso del tiempo, he hablado con otras personas que han hecho viajes largos por las carreteras de México, y más de uno me ha contado anécdotas similares en estaciones de servicio en medio de la nada. Dicen que a veces, en la noche, aparece la figura de una mujer muy vieja que se esconde en los baños. No hay constancia oficial de nada, y a la gente le gusta exagerar, pero no puedo dejar de preguntarme si son historias basadas en la misma entidad que se cruzó en nuestro camino. Han pasado los años y Brandon ahora es un adolescente que, aunque no habla mucho de aquella experiencia, sé que la recuerda con la misma nitidez que yo, pues cada vez que hacemos un viaje por carretera, lo noto nervioso cuando nos detenemos en cualquier gasolinera. Liliana y yo nos divorciamos hace un tiempo, pero este suceso sigue presente en nuestras vidas. A mí, por las noches, todavía me despierta la imagen de esos pies marchitos, los calcetines oscuros y la risa retorcida que me persigue en mis peores pesadillas. Hasta el día de hoy, cada vez que tomo la carretera, procuro no detenerme en lugares solitarios ni permitir que mi hijo se aparte de mi lado. Sé que muchos podrían pensar que lo que vivimos es solo producto del cansancio o la sugestión de la noche, pero no hay nada que explique aquellas marcas en el brazo de Brandon, ni la visión de esa anciana que aparecía y desaparecía como si la misma oscuridad la envolviera. Prefiero creer que en esos sitios abandonados hay energías que se alimentan de nuestra vulnerabilidad y que a veces toman forma de espectros para hacernos daño. Si algo aprendí es que uno nunca debe confiarse en la carretera y menos en gasolineras perdidas en medio de la nada. No descuiden nunca a sus seres queridos, sobre todo a los niños, porque en un segundo todo puede cambiar. Hay cosas en este mundo que no entendemos, entidades que surgen de las sombras y se entrometen en la vida cotidiana sin explicación alguna. A nosotros nos tocó enfrentar a una de ellas aquella noche, y aunque salimos con vida, el recuerdo que nos dejó es una sombra permanente. No volveré a olvidar aquellos pies enclenques, ni el eco siniestro de su risa, ni la mirada aterrada de mi hijo que creyó ser llevado por una mano temblorosa y de uñas largas.
Puede que el tiempo borre ciertos detalles, pero hay memorias que se quedan adheridas a la piel y se manifiestan en nuestros sueños en cada momento que paramos en un lugar desconocido, y nos recuerdan que el terror verdadero no necesita grandes explicaciones ni apariciones grandilocuentes. A veces basta con el roce de algo que no pertenece a nuestro mundo para sentir que un abismo nos observa y que el peligro es tan real como la sangre que corre por nuestras venas. Aún evito esa carretera siempre que puedo. Y si alguna vez, en medio de la noche, se topan con una estación olvidada donde la luz parpadea y el silencio es sofocante, recuerden mi historia y duden antes de entrar. No quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si esa mano hubiera tenido unos segundos más con mi hijo o si Liliana no hubiera reaccionado tan rápido. A veces el mal se esconde en las sombras de lugares que creemos seguros y a veces toma la forma de una anciana decrépita que acecha a los incautos. Esta es mi advertencia para cualquiera que la lea: la carretera puede ser traicionera, y las peores pesadillas pueden encontrarse en el sitio menos esperado. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.